Bienvenido a nuestro canal Tu Momento con Dios, donde cada día compartimos un devocional para renovar tu fe. Encontrar paz y acercarte a Dios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los mensajes diarios. Y si este devocional te conmovió, no olvides darle me gusta y compartirlo con quien lo necesite. ¿Cuántas veces has alzado tu voz al cielo y solo has recibido el eco de tu propio desconsuelo? ¿Y si te dijera que ese aparente silencio de Dios no es un abandono, sino la antesala de un susurro tan poderoso que trastocará cada rincón de tu existencia? Renovando tu esperanza o confrontando tus más hondos temores, en este video descubrirás el secreto oculto que muy pocos conocen, el poder transformador del silencio divino. Imagina por un momento que la ausencia de palabras celestiales no significa que Él esté ausente, sino que te está llamando a una comunión más profunda. El silencio de Dios puede ser el espacio necesario para que germinen en tu corazón las semillas de una fe inquebrantable. En esos instantes en que sientes tu espíritu desierto, nace el anhelo de buscarlo con más fervor. Y en esa búsqueda hallas respuestas que no podrías entender si todo te llegara en forma de estruendo. A lo largo de los próximos minutos, te guiaré por pasajes bíblicos, reflexiones y enigmas que abrirán tu mente al misterio del silencio divino. Te plantearé preguntas: ¿por qué calla Dios cuando más lo necesitamos? ¿Puede el silencio ser en realidad su forma de hablarte? ¿Estás listo para escuchar lo que Él susurra en lo profundo de tu alma? Te prometo que la penúltima enseñanza de hoy podría ser la llave que desbloquee una bendición largamente anhelada en tu vida. Antes de sumergirnos en este viaje, déjame invitarte a que participes activamente. Comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo". Con ese simple gesto te comprometes con tu fe y ayudas a afirmar tu presencia aquí junto a otros hermanos que también anhelan señales divinas. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a miles de corazones necesitados de aliento y verdad. Gracias por ayudar a difundir la palabra de Dios. Tu compromiso nos llena de gozo y nos impulsa a seguir compartiendo estas enseñanzas. Si ya eres parte de esta familia, agradece a Dios por ello. Si aún no te has suscrito, te animo a presionar ese botón ahora mismo. Muchas personas usan este contenido como su apoyo espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Al suscribirte, te aseguras de mantener viva la llama de tu fe y permites que más familias encuentren este refugio en línea. Tu suscripción no es un número, es un acto de amor que fortalece la misión de llevar esperanza a cada rincón. Muy pronto descubrirás pasajes que te harán ver el silencio con otros ojos. Verás historias de hombres y mujeres que, en momentos de aparente abandono, hallaron la voz más elocuente del cielo. Al final de este video te aseguro que mirarás tus propios desiertos con expectativa, esperando escuchar el susurro divino que ya está obrando en tu vida. Y ahora, sin más demora, vamos a comenzar con el estudio, donde el silencio de Dios se convierte en palabra viva y tu corazón aprenderá a escuchar lo que Él quiere revelarte hoy. El susurro tras el estruendo, el Señor en el pequeño silbo, 1 Reyes 19:11-13, justo cuando Elías, exhausto y desesperado, huye al desierto bajo la higuera de Zarepta, Dios permite un vendaval, un terremoto y un fuego que anuncian su presencia. Sin embargo, el profeta no encuentra a Dios en aquel estruendo, lo halla en un silbo apacible y delicado que pasa después del fragor. ¿No es curioso que, tras tanta fuerza, sea el susurro el canal de su voz? Este pasaje revela una verdad poderosa. A veces esperamos respuestas grandiosas y milagros estruendosos que ensordezcan nuestros miedos, pero el auténtico encuentro con Dios acontece cuando aprendemos a afinar el oído del corazón a su voz suave y personal. En tu vida, tal vez has implorado un acto sobrenatural para comprobar que Él está contigo, y sientes su silencio como un abismo. No obstante, aquí está el secreto: Dios no se ausenta, sino que cambia de frecuencia. Su voz puede tornarse inaudible al tumulto de tus emociones, de tu propia urgencia.
La invitación es a salir de tu cueva de temores y abordar el monte de la intimidad, un lugar donde los vientos de la ansiedad no soplan y donde, en la quietud, descubrirás lo que Él susurra a tu espíritu. ¿Estás dispuesto a bajar el volumen de tus expectativas para subir el volumen de tu escucha? Podrías preguntar cómo distingo un susurro divino de mi propia mente. Aquí yace la clave. El susurro de Dios trae paz incluso en medio de la tribulación. Es un mensaje que no te deja más confundido, sino con una claridad que rompe cadenas de duda. Cuando Elías cubre su rostro y se asoma, Dios le habla con ternura. Le reitera su propósito y le recuerda que no está solo. Todavía quedan 7000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ese dato, pequeño pero poderoso, fortalece al profeta para continuar su misión. Así también, tus oídos espirituales se entrenan. Identifica la convicción que no lastima, el anhelo de andar en sus caminos y la paz que acompaña la palabra revelada. Ahora, reflexiona en tu propia historia. ¿Qué terremotos has experimentado? ¿Qué humo del fuego interior te ha asustado? Tal vez un diagnóstico médico, una traición de un ser querido o la pérdida de un empleo. El corazón derrumbado de Elías es tu corazón. Pero si te atreves a bajar de ese árbol metafórico donde te has quedado atrapado, descubrirás al Dios que te habla en el susurro, que no te desprecia, sino que te prepara para el siguiente capítulo de tu fe. Este susurro divino también desafía tu prisa. Vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Queremos ver la señal y oír la voz en el instante. Sin embargo, el Dios eterno se revela en la paciencia. En el espacio en que tu alma aprende a esperar confiada, mientras más te sumerges en la palabra, más afinado se vuelve tu espíritu para reconocer ese pequeño silbo que no exige escenario espectacular. Y, una vez que lo identificas, ya ninguna falsa voz de pánico o desesperanza podrá distraerte de su guía. Quiero que retengas esta promesa: si cultivas tu cama en el silencio de la mañana, si buscas a Dios con sencillez de corazón, terminarás escuchando el mensaje que cambiará tu rumbo. Tu desierto no es un destierro eterno, sino el terreno fértil donde florecen cenáculos de intimidad con el Padre. Ahí es donde Él te habla. Te consuela y te envía otra vez a cumplir tu misión. Con renovada valentía, escribe ahora en los comentarios qué situación te ha impulsado a gritar al cielo. Reconoce tu necesidad en voz alta. Mi desierto clama por tu susurro, Señor. No hay vergüenza en admitir tu sed espiritual, al contrario, es la puerta para recibir aquello que tu alma anhela. Cuando estés listo, mantén tu mirada fija en la pantalla. En el próximo bloque, descubriremos cómo el salmista David utilizó el aliento callado de Dios para forjar un cántico de victoria que transformó su pena en adoración. La fe forjada en el vacío, el silencio de Yahvé y la esperanza en medio del dolor del cántico de David que encontró palabras en el desierto. Pasamos a la historia de un hombre que no solo cantó, sino que guardó un silencio prolongado en medio de un dolor tan profundo que las palabras parecían insuficientes. Job, un varón irreprensible y recto, pasó por una prueba que desnudó su alma ante el azote de la pérdida, la enfermedad y el desconcierto. Su historia, más que un lamento, es un testimonio de fe que se afianza en el vacío y se nutre del anhelo de una voz divina que no se escucha a simple oído. En un solo día, ya vio arder su hacienda, murió su familia y se cubrió de llagas. Sus amigos acudieron a él y bajo la sombra de su propia aflicción, comenzaron a hablar en exceso. Cada argumento humano resultaba una sombra más densa. En ese escenario de palabras inútiles y consuelos torpes, Job habló solo una vez al inicio, describiendo su aflicción y luego permaneció en un silencio denso, interrumpido únicamente por preguntas dirigidas a aquel que calla. ¿Te imaginas estar tan cerca de la tumba de tus sueños que ni siquiera una oración coherente pueda brotar? Yahvé es la representación de tus momentos en que el alma no encuentra discurso, cuando las oraciones se anudan en la garganta y cada por qué retumba sin respuesta. Su silencio refleja el tuyo.
No obstante, su ejemplo no es de derrota. Al final, Dios mismo interviene no con reproches, sino con preguntas que despiertan la pequeñez humana ante la grandeza divina. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Ese diálogo, lejos de humillar, rescata la fe, te recuerda que, detrás de tu silencio, hay un Padre que trasciende toda comprensión. La enseñanza para ti es clara, tus preguntas sin respuesta no son la ausencia de Dios, sino la antesala de una revelación que trastoca perspectivas. Cuando Yahvé escucha la voz de Dios en medio de un torbellino de cielo, se humilla y reconoce su limitación, pero también su dignidad como criatura amada. Esa misma voz te habla hoy en el hueco de tu angustia, no clamará con un torbellino de autoridad, sino que te confrontará con tu lugar en la historia de la redención. Quizá estás viviendo el vacío de una promesa rota, el silencio tras una despedida o la oscuridad de una noche sin fin. Yahvé te enseña que ese silencio puede ser testigo de una fe auténtica. No es necesario adornar tus llagas con palabras, a veces. Lo más glorioso que puedes ofrecer es un corazón sincero, disponible para escuchar cuando Dios decida revelarse. Tu silencio valorado ante Él habla de un espíritu rendido, capaz de recibir gracia en lugar de castigo. Permite que este ejemplo te empuje a preguntarte, ¿de qué manera tu sufrimiento te acerca a reconocer la grandeza de Dios? ¿Cómo puedes permitir que tu vacío se convierta en un altar de espera y adoración? No huyas de tu propia historia. Si el silencio de Dios te inquieta, ofrece ese espacio en blanco como lienzo para su obra. Cada pincelada futura vendrá cargada de misericordia y sabiduría distintas de tus expectativas, pero infinitamente más poderosas. El silencio de Yahvé se convierte en tu escuela de fe cuando aceptas que algunas respuestas solo se dan cara a cara con el Creador. Mientras más traduces tu herida en palabras apresuradas, más te alejas del susurro divino. Imita a Yahvé, guarda silencio. Observa tus pensamientos y dedica ese tiempo a la lectura pausada de la Escritura. Allí, Dios suele plantar las semillas de su revelación, tan sutiles como una brisa. Este pasaje también te reta a acompañar a otros en su dolor, sin apresurarte a resolver sus preguntas. La lección de Yahvé con sus amigos te muestra que, antes de cualquier palabra de consuelo, lo primero es ofrecer presencia. Una mano que no teme el peso del otro, un oído dispuesto a la escucha y un corazón sin juicios. Así, tu comunidad se convierte en un cauce donde el silencio compartido permite a Dios hablar con mayor claridad. Al reflexionar en tu historia, identifica esos espacios de vacío y descríbelos ante el Señor sin esperar un eco inmediato. Permanece allí afinando tus sentidos espirituales. Quizá mañana descubras que tu historia de silencio es la señal de que, tras bambalinas, Dios está preparando un testimonio que conmoverá a muchos. Así ocurrió con Yahvé, su final restaurado trascendió su dolor inicial y edificó generaciones. Escribe en los comentarios tu propio día de Yahvé, comparte brevemente el momento en que tu silencio pareció eterno y cómo Dios ha comenzado a romper esa barrera. Al hacerlo, vivirás la solidaridad del cuerpo de Cristo y ayudarás a otros a sentirse menos solos en sus desiertos. Recuerda que tu voz, aun al relatar el silencio, es un instrumento para la sanación colectiva. Ahora, mantén tu mente abierta porque en el próximo bloque encontrarás como un hombre desconocido. Agabo el profeta utilizó el lenguaje del silencio para revelar el futuro y advertir a la iglesia de Antioquía sobre la obra del Espíritu Santo. Ese ejemplo te mostrará que, incluso cuando Dios guarda silencio, está obrando tras bambalinas para cumplir sus promesas. El profeta Agabo y el silencio que habla Hechos 11 a 27 a 30 en la comunidad de Antioquía. Mientras los creyentes vivían un florecimiento espiritual y ministerial, surgió un grupo de profetas que oraban y ayunaban, esperando señales del Espíritu Santo. Entre ellos, Agabo se levantó en silencio, tomó el cinturón de Pablo y lo ató a sus propios pies y manos, sin pronunciar palabra al principio. Ese gesto mudó el ruido cotidiano en un estruendo profético. La acción de Agabo revelaba que la iglesia sufriría una gran hambruna.
Y que la provisión divina necesitaría el canal de la generosidad de hermanos de otras regiones. Lo sorprendente no fue solo la predicción, sino el modo de comunicación, un silencio cargado de significado. Agabo no usó largas palabras ni razonamientos teológicos, bastó un acto simbólico. Un lenguaje sin voz que estremeció corazones y provocó respuestas de fe y solidaridad. En tu vida, quizá has esperado que Dios hable en sermones grandilocuentes o en profecías largas, cuando, en realidad, muchas veces su mensaje llega en un idioma distinto, a través de un gesto, de un susurro interior o de una circunstancia que reclama tu acción. La enseñanza aquí para ti es doble. Primero, reconoce que el silencio de Dios puede ser tan expresivo como su palabra. Cuando tu pastor guarda silencio en medio de un consejo, cuando un hermano no responde tu llamada, Dios podría estar comunicándose con un tacto sutil. Observa, pues, las señales: un cinturón que se enrosca, una puerta que se cierra, una puerta que se abre. Cada detalle es un canal para tu obediencia y tu expansión espiritual. Segundo, valora tu propio testimonio silencioso. Dejas que tu vida sea una paloma pacífica que proclame la paz de Cristo sin necesidad de gritar. Cuando tu conducta refleja compasión y generosidad, hablas un lenguaje mudo que muchas veces trasciende la palabrería teológica. El resultado en Antioquía fue inmediato. Los creyentes recogieron ayuda, enviaron apoyo a Jerusalén y se fortaleció el cuerpo de Cristo en medio de la prueba. Tu silencio, aun en crisis, puede convertirse en el catalizador de la provisión sobrenatural. Durante esas temporadas de aparente mutismo divino, puedes preguntarte: ¿qué gesto me pide Dios hoy? ¿A qué acción de amor me está impulsando el Espíritu sin que medien grandes discursos? Tal vez es una ofrenda inesperada, una carta de ánimo, el voluntariado en un comedor social, o la llamada oportuna a un hermano abatido a sí mismo. El silencio profético de Agabo trae consuelo. Te recuerda que no estás ciego ni sordo. Dios te concedió ojos y oídos espirituales que deben ejercitarse en la sencillez y la disponibilidad. Un espíritu apresurado corre el riesgo de pasar de largo ante los susurros divinos, mientras un corazón dispuesto se detiene y descifra el mensaje oculto. Por eso, cultiva tu sensibilidad, aparta tiempo para la meditación, la lectura pausada de la Escritura y la atención a las circunstancias que te rodean. Ahora reflexiona: ¿en qué área de tu vida sientes un llamado silencioso? ¿Qué acción concreta te pide el Señor en este momento? No subestimes lo que puede hacer un acto de obediencia sencillo. Al igual que Antioquía canalizó recursos para salvar a la iglesia de Jerusalén, tu respuesta podría liberar milagros y bendiciones para tu familia, tu comunidad y tu propio espíritu. Comparte en los comentarios ese gesto de fe que sientes que Dios te habla hoy en silencio. Al hacerlo, ayudarás a otros a descubrir la riqueza de un lenguaje que no depende de decibelios, sino de disponibilidad. Y prepárate, en el próximo bloque veremos el ejemplo de María en el Getsemaní, cuyas lágrimas calladas abrieron la puerta a la entrega más profunda del Salvador. María en el huerto de Getsemaní, el silencio que abre la puerta al sacrificio. Así como en Antioquía, el gesto mudo de Agabo reveló el plan divino sin una sola palabra, María en el huerto de Getsemaní vivió un silencio que hablaba con mayor elocuencia que cualquier clamor. Allí, en la penumbra de los olivos, el sudor se mezcló con gotas de sangre. Sin embargo, la Escritura no registra una sola frase suya. ¿Acaso el dolor callado es más profundo que el grito? En esa entrega muda brotó la fuerza que su hijo necesitaría para afrontar la cruz. Cada lágrima de María fue un eco de lo que resonaba en el corazón de Dios Padre, un amor dispuesto a ir hasta el extremo. Un sacrificio cuyo valor desborda toda palabra humana y cuya victoria se forja en la quietud del corazón que se rinde. Cuando la luna apenas se asomaba entre las ramas, la madre contemplaba el rostro de Jesús con una mezcla de anhelo y miedo. Ni una palabra salía de sus labios, porque qué consuelo cabe frente a la sangre que emanaría de sus manos. Aún así, su silencio no fue abandono, sino acompañamiento íntimo.
sin murmurar instrucciones teológicas ni sermones de consuelo. María se convirtió en un testigo de la obediencia pasiva y la presencia constante. Su actitud nos enseña que, a veces, el más valioso apoyo no es lo que decimos, sino el hecho de quedarnos junto al Getsemaní del otro, con la mano extendida sin pronunciar una sola frase, con el corazón dispuesto a recibir la revelación del Padre. La Escritura no retrata una arenga apasionada, sino una presencia amorosa que soportó el silencio más difícil. María sostuvo el peso de la incertidumbre sin buscar respuestas inmediatas. En su mutismo cultivó una fe que no necesitaba certezas para amar. Su corazón no exigió explicaciones, sino que se rindió a la voluntad del Padre, abrazando el misterio más oscuro de la historia humana. Si te detienes a pensar, tus interrogantes hoy podrían reflejar su drama. ¿Por qué no oigo una voz clara en mi crisis? Porque parecen dormidos mis cielos. La actitud de María sugiere que, ante lo insondable, tu silencio puede parir la disposición que el Espíritu Santo necesita para obrar una intervención superior. Este modelo de silencio activo te reta a ser presencia sin ruido. Piensa en tu entorno. Hay familiares o amigos soportando un Getsemaní personal. Tal vez un hijo que lucha contra la depresión. Un amigo que acaba de perder su empleo o un familiar aquejado por una enfermedad crónica. No subestimes el poder de tu cercanía silenciosa. Al sentarte junto a su lecho sin hablar, al tomar su mano sin prisa o al guardar tu mirada compasiva, te conviertes en canal de la gracia que los labios no pueden transmitir. Ese silencio morada de Dios puede ser el puente donde Él decida manifestarse y cambiar el rumbo de una vida. Querido hermano, tu Getsemaní puede ser el lugar donde tu fe se pule en la oscuridad y tu voz se prepara para un cántico de victoria. Mientras permanezcas junto al huerto de tus angustias sin huir, aprenderás que el más dulce bramido de Dios puede llegar tras cada lágrima callada. María te muestra que esperar sin certezas no es resignación, sino confianza inquebrantable. Álzate valiente y mantén tu mirada interna en el Señor. Permite que tu silencio sea un altar donde Él te reoriente, te fortalezca y te reconcilie con su plan eterno. No es tu voz la que necesita clamar, sino tu presencia la que necesita descansar en Él. Tu Getsemaní personal quizá transcurre en la soledad de tu habitación, en la cama donde yaces enfermo, o en el banco del parque donde contemplas el atardecer con el alma exhausta. En ese instante en que las preguntas superan las palabras, no huyas. Mantén tu corazón abierto y escucha el murmullo interno que, aunque inaudible a tus oídos, provoca una convicción más honda que cualquier argumento. Cada segundo de silencio revestido de fe es un espacio sagrado donde Dios te moldea y te prepara para la misión que solo tú puedes cumplir. Escribe ahora en los comentarios la realidad de tu huerto interior. Comparte brevemente cómo tu silencio ha sido un espacio para la comunión con el Padre. Al hacerlo, renovarás la fe de quienes te leen y te sumarás a una comunidad que, como María, abraza el misterio sin desfallecer. Y prepárate, en el próximo bloque veremos el cántico de libertad que brotó del calabozo, donde Pablo y Silas, en medio del silencio carcelario, cantaron himnos al Señor y vieron las puertas de la prisión abrirse milagrosamente. El cántico que quebranta las cadenas. Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, 25-34, en la oscuridad de una celda carcelaria, sin juez que escuche, sin abogado que interceda, y con los grilletes que aprietan los tobillos. Pablo y Silas hicieron algo que descolocó incluso a los guardias romanos. A medianoche comenzaron a alabar al Señor. No fue un canto heroico planificado para asombrar al mundo, sino el fruto de un corazón que, aun preso, guardaba viva la comunión con Dios. Lo extraordinario no fue la melodía en sí, sino que, en aquel silencio opresivo de barrotes y lamentos, surgió una voz de esperanza que desató un terremoto capaz de abrir puertas y cadenas por igual. Imagina el estruendo del temblor, una señal evidente de intervención divina, pero más sorprendente aún es entender que lo provocó no fue un clamor de protesta, sino un himno de gratitud, una alabanza que proclamó la libertad antes de verla manifestada.
Así, el incidente revela una verdad poderosa. Cuando tu espíritu elige cantar en lugar de lamentarse, creas un canal para que el poder de Dios transforme tu prisión en pasarela para su gloria. En tu realidad, quizás sientas grilletes emocionales, tromes que te encarcelan en el pasado o la opresión de proyectos truncados. Tal vez buscas un Big Bang divino para arrancarte de ese lugar. Y no te has dado cuenta de que lo que Él espera es un acto de alabanza desde tu calabozo interior. Cuando Pablo y Silas entonaron sus himnos, no pretendían manipular al Señor. Simplemente adoraban con sinceridad, reconociendo que, aunque las puertas físicas estuvieran cerradas, el trono celestial seguía abierto. Ese mismo principio opera en tu vida. Tu alabanza no se limita a los montes de victoria, sino que ejerce su verdadera fuerza cuando los barrotes suenan más fuertes. En el silencio de tu desánimo, el eco de una alabada al Señor puede convertirse en el pasadizo que Dios usa para liberar tu alegría y tu propósito. Ya no hablas desde la protesta, sino desde la confianza de quien sabe que el artista supremo sigue pintando tu lienzo incluso cuando tú solo ves garras de cárcel. Quizá preguntas, ¿y cómo canto si mi alma está desmoralizada? ¿Cómo alabar cuando el dolor me ahoga? Ahí yace la clave. La alabanza sincera no depende de un impulso emocional, sino de una decisión de fe, al igual que Pablo, que pudo haber reclamado justicia humana o rabia divina. Tú puedes optar por entonar un poema de confianza en medio de la noche más oscura. Cada verso de gratitud es un ladrillo que deshace muros invisibles, tumba paradigmas de impotencia y abre el camino para que el poder sobrenatural irrumpa en tu circunstancia. Observa el desenlace. El carcelero, temblando ante el terremoto, estaba listo para suicidarse, creyendo que los prisioneros habían huido. Pero Pablo, firme en su fe y su testimonio, intervino con un grito: no te hagas ningún daño. Que todos estamos aquí. Ese acto no fue un discurso teológico, sino la encarnación de la esperanza divina que brota de un corazón libre, incluso tras barrotes. Del mismo modo, tu canto interno, esa oración que no pronuncias en voz alta pero que palpita en tu pecho, puede ser el decreto silencioso que mantenga firme a tu familia, te impida tomar decisiones precipitadas y ofrezca sostén a otros, encarcelados por sus propias crisis. Reflexiona ahora en tu propia celda. ¿Qué cadenas mentales o emocionales te retienen? Identifica al menos una y tradúcela en un breve himno de gratitud. No esperes sentir las ganas de cantar. Simplemente hazlo en tu mente o en un susurro. Pruébalo ahora y observa cómo tu espíritu se alinea de nuevo con el corazón de Dios. Ese acto, por humilde que parezca, puede provocar tu propio temblor interior y preparar el terreno para un salto de fe que te saque del encierro. Comparte en los comentarios la cadena que más te oprime y el verso de gratitud que has dispuesto en tu corazón. Al hacerlo, estarás creando un coro virtual de liberación que animará a otros a sumarse en alabanza. No subestimes el poder de tu testimonio. Tu himno callado puede ser la chispa que encienda la fe de otro creyente. Mantén tus sentidos espirituales despiertos, porque en el próximo bloque exploraremos cómo Jesús utilizó una parábola aparentemente silenciosa, el sembrador y la semilla, para revelar los secretos del reino y mostrarte que tu tierra interior puede recibir la semilla más valiosa, incluso cuando pareciera no ocurrir nada. La parábola del sembrador y la semilla, el silencio fecundo en tu corazón, Mateo 13, 1-9. Desde el cántico de libertad en la cárcel hasta la semilla del Evangelio que germina en el corazón, encontramos una continuidad. Dios obra en lo íntimo y a veces silencioso de nuestras vidas. Al igual que Pablo y Silas alzaron un himno en medio de la oscuridad, ahora Jesús utiliza el escenario tranquilo de un campo junto al lago para transmitir la fuerza del silencio fecundo. Observa cómo actúa el sembrador. Con paciencia, arroja la semilla sin apuro, sin anuncios grandilocuentes, confiando en que la tierra, preparada o no, recibirá la esencia de vida que trae cada grano. Imagina el murmullo de las olas y el susurro del viento rozando las hierbas. Allí, Jesús se sienta y habla a la multitud, pero sus palabras esconden un enigma. No revolotean como mariposas dispersas, sino que como semilla firme,
cuando explica, al caer junto al camino, viene el maligno y arrebata lo sembrado. Nos revela la fragilidad de lo superficial. Tu corazón puede ser ese camino violento donde el primer momentáneo destello de fe se desvanece si no echas raíces profundas. Aquel que se conforma con un destello de emoción en un momento de alabanza corre el riesgo de perder la chispa cuando soplen vientos de duda, luego otras semillas que sobre pedregales, donde germinan con prontitud, pero se secan porque no encuentran profundidad. ¿Te reconoces en ese suelo? Quizá has experimentado un avivamiento espiritual que duró un par de días, una luz que te impulsó a orar con fervor. Pero al primer choque con tu realidad, un desencanto laboral, una traición o el peso de la rutina, la llama se apagó. Jesús no condena esa aparente falla. Más bien, el Evangelio te ofrece una invitación: profundiza tu vínculo con la palabra en el silencio de tu intimidad. Ahí es donde las raíces pueden alcanzar las aguas vivas del Espíritu, aunque no veas crecimiento inmediato. El tercer tipo de tierra que menciona el maestro es la que, por tener espinas, deja la semilla ahogada. Ese terreno representa los afanes de la vida, el engaño de las riquezas y el ansia de otras cosas que marchitan tu fe. Si tu mente está constantemente abrumada por preocupaciones materiales o distraída por el ruido de las redes sociales, no habrá espacio para que la semilla produzca fruto. El silencio devocional, ese tiempo apartado para la lectura sosegada de la Escritura, la oración contemplativa y la meditación en lo eterno, funciona como un arado que limpia las piedras y arranca las zarzas, permitiendo que lo sembrado florezca sin competencia finalmente. Jesús habla de la semilla que cae en buena tierra y da fruto. Unos 100, otros 60, otros 30 por uno. Fíjate en la generosidad de la cosecha, más de lo esperado, multiplicado en abundancia. Ese es el misterio del silencio fecundo, cuando tu corazón se dispone en la quietud. Lejos del bullicio de las distracciones, Dios hace brotar su palabra con un poder multiplicador. No es tu elocuencia la que convence, sino la semilla de la verdad plantada con delicadeza, que luego actúa en el interior y produce transformación real en tu vida y en la de quienes te rodean. Ahora bien, ¿cómo preparas tu tierra? Primero, reconoce los lugares de tu alma donde el ruido es demasiado invasivo. Tal vez, al final del día, tu mente recorre una lista interminable de pendientes. O tu corazón late al ritmo acelerado de la ansiedad. Elige un espacio y una hora para silenciar todo, apaga tu teléfono, cierra tu Biblia digital y enciende la lámpara de la paciencia interior. Luego, con tu Biblia impresa o tu libreta, anota una palabra, un versículo breve que hayas escuchado hoy en algún sermón, canción o lectura. Deja que esa semilla repose en tu pecho mientras respiras despacio, centrándote en la verdad de ese texto. Segundo, recuerda que la semilla necesita lluvia. Esa lluvia no es solo tu voluntad de leer, sino la iluminación del Espíritu Santo. Rómpete en oración sincera: Señor, riega mi corazón con tu espíritu para que la semilla de tu palabra eche raíces profundas. No tienes que exigir una experiencia espectacular. Bastará la claridad interior que trae su presencia suave y persistente. Observa el pulso de tu respiración, imagina que con cada exhalación entregas tus preocupaciones. Y con cada inhalación recibes la frescura divina. Tercero, practica la paciencia. El fruto no llega al momento de ser sembrado, sino tras el trabajo oculto de las raíces en tu vida. Esos frutos pueden manifestarse como paz que perdura en medio de la prueba, sabiduría para tomar decisiones o un deseo creciente de compartir la esperanza de Cristo. Confía en que, aunque no veas cambios de un día a otro, Dios está obrando. El silencio de tu espera es el escenario donde la semilla produce más de lo que imaginaste. Reflexiona ahora en qué tipo de terreno describes tu corazón. ¿Has estado cosechando 30, 60 o 100? ¿O la multiplicación aún parece lejana? Escribe en los comentarios la palabra que has plantado hoy en tu corazón y tu compromiso de regarla en silencio. Al hacerlo, formarás parte de un gran campo espiritual donde cada semilla añade esperanza y fe a quienes buscan señales divinas. Mantén despierta tu atención.
porque en el próximo bloque veremos cómo el Señor Jesús transformó el silencio de una tumba en el clamor de la resurrección, enseñándote que incluso la muerte no puede silenciar su victoria ni el eco de su voz eterna. El silencio de la tumba, la resurrección que rompe la muerte. Mateo 28, 1-10. El sábado había concluido con un silencio sepulcral, ni pájaros, ni viento, ni murmullos humanos. Solo el eco de los clavos que perforaron la madera y el peso de una piedra que sellaba el último aliento de esperanza. Cuando la tierra calla tras el golpe de la muerte, parece que Dios mismo guarda luto. Pero en ese reposo mortal, el cielo se preparaba para el estruendo más asombroso de la historia, el día en que el silencio de la tumba se convierte en el grito triunfal de la resurrección. En las primeras luces del domingo, María Magdalena y la otra María caminan con cautela hacia el sepulcro. Su paso sigiloso no busca profanar un cadáver, sino hallar el aliento divino que disipe su dolor. Al llegar, descubren que la piedra, testigo silencioso de un final devastador, ha sido removida. El sepulcro está vacío y ante el desconcierto, se desploman ante un ángel de resplandor. No temas, sé que buscas a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Cada palabra del mensajero celestial rompe el estruendo del silencio y despierta una promesa: la parca no detiene al Redentor, ni el umbral de la muerte clausura la voz del Salvador. Piensa en esas áreas de tu vida donde el silencio ha sido invasivo, donde has cerrado el ataúd de tus proyectos, de tu salud o de tus relaciones. No anhelas un terremoto divino similar a aquel que hizo temblar no solo la piedra, sino el corazón de la criada. Jesús decidió no quedarse callado frente a tu sepultura personal. Con un bramido de victoria, la tumba estalló de dentro hacia afuera y demostró que ningún cementerio de sueños puede retener al autor de la vida. Su resurrección declara que Dios escucha incluso tu último suspiro de desesperanza. La tumba vacía es un grafiti de esperanza escrito con tinta de eternidad. Cuando los soldados romanos se desplomaron de terror y las autoridades temblaron, el silencio mortal de un cuerpo sin vida se trocó en la evidencia irrefutable de la victoria sobre el pecado y la derrota. De la misma manera, tus derrotas más rotundas pueden convertirse en testimonios que griten a los cielos: el Señor vive y se ocupa de mi causa. Si creías que Dios había cerrado su boca ante tus lágrimas, recuerda que el carruaje de la resurrección depende de tu fe para empezar a rodar. Más allá del ángel que habló, Jesús mismo se reveló en el camino, primero a las mujeres, luego a 2 discípulos y finalmente a 120 hermanos reunidos, sellando la realidad de su victoria con encuentros personales y conversaciones de paz. Su voz no fue un rumor lejano, sino un saludo: alégrense. Esa misma palabra resuena hoy para ti. El eco de la resurrección te llama a salir de tu confinamiento interior, a soltar el sudario de los miedos y a vivir en la pujanza de la gracia. Cuando colocas la mirada en el Cristo resucitado, tu alma reconoce que Dios no te ha abandonado, sino que te llama a una vida nueva y abundante. Quizá preguntas: ¿cómo aplico la resurrección a mi silencio? La respuesta está en recibir la invitación de aquel espíritu que mueve piedras y corazones. Cierra los ojos, imagina tu sepulcro personal, esa herida, esa deuda, esa relación rota, y entrégasela en oración. Luego, levántate con determinación, camina hacia tu día como si la piedra ya hubiera sido removida. Al meditar en la tumba vacía, te alineas con el testimonio celestial. Dios escucha tu agonía y transformará tu lamento en himno de liberación. Te invito a escribir en los comentarios: mi piedra ha rodado en, y completa con la situación que deseas que Cristo resucite hoy en tu vida. Al hacerlo, no solo declaras tu propia victoria, sino que fortalece el cuerpo de creyentes que camina contigo. Tu testimonio en público se convierte en la semilla de esperanza para quienes aún lloran ante cenizas frías. Mantén tu corazón expectante.
porque en el próximo bloque exploraremos el viaje de Elías en el Monte Carmelo, donde el silencio, previo al fuego del cielo, te enseñará cómo preparar tu altar para que Dios descienda con poder y responda a tu clamor. Elías en el Monte Carmelo, la calma previa al fuego divino, 1 Reyes 18 a 41 a 45, tras el estruendo de la resurrección, emerge una enseñanza que recuerda la quietud que antecede al terremoto de fuego. Después de que los cielos gritaron su victoria, en la tumba vacía, subimos al Carmelo para contemplar a Elías, el profeta solitario que, tras confrontar a los profetas de Baal, se detiene en un silencio poderoso. Allí, en la cumbre donde la sequía había afligido la tierra, Dios escoge hablar no en el fragor de la tormenta, sino en la brisa suave que llega tras esperar la respuesta del cielo de Elías. Con el rostro aún impregnado de sudor y ceniza, se arrodilla en el suelo reseco y eleva su rostro al firmamento. Pide a Dios nubes, lluvia, un signo que demuestre que Él reina sobre todas las cosas. Luego, se aleja hasta la cumbre y se inclina en reverencia a la espera. No hay gestos grandilocuentes, ni rodeos proféticos, ni arengas delante de la multitud. Asombrada, hay un hombre dispuesto a creer que el Señor responderá. Esa espera deliberada, ese silencio lleno de expectación, es el cauce por el cual la lluvia, ansiada por todos, finalmente desciende. En tu vida puede que hayas vivido la experiencia de clamar con pasión, de alzar tu voz entre oración y oración, y sin embargo, no han caído las lluvias de bendición que aguardabas. Quizá te cuesta entender por qué Dios, tras mostrar su poder en un gran acontecimiento, permanece en pausa justo cuando la tierra de tu alma se siente más reseca. El Carmelo te enseña que el silencio no es olvido, sino el tiempo en que Dios prepara la tormenta de transformación. Al igual que Elías, eres invitado a discernir el momento de la acción divina. No es la velocidad de tu espíritu lo que desata el cielo, sino la fe paciente que espera el susurro de la nube en el horizonte. Fíjate, en el relato, Elías envía a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar, a confirmar si hay alguna señal de nubarrón. La primera vez solo ve el horizonte claro, la segunda, lo mismo. Hasta la sexta, todo permanece intacto. En cada intento, Elías no desanima, sino que regresa a su lugar de espera con humildad, sabiendo que la promesa de Dios no depende de la inmediatez, sino de su fidelidad. Esa perseverancia sin altibajos emocionales te reta a mantener tu ánimo estable, sin quejas ni urgencias extremas, aprendiendo que el ministerio del silencio te pule el carácter y fortalece tu esperanza. Quizá pienses que el silencio prolongado e indefinido es un vacío sin sentido, pero aquí descubres que es el átomo de fe que madura en tu interior. Al cabo de la 7ª vez, el siervo anuncia: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Ese diminuto indicio es suficiente para que Elías se levante con fe y proclame la lluvia. ¿Te imaginas si hubiese desistido en el 4º o 5º intento? Tu persistencia en la quietud, lejos de ser pasividad, es una forma activa de fe. Es creer que Dios cumple su palabra aunque solo percibas el primero. Leve destello de respuesta ahora, reflexiona en tu propia sequedad. ¿Qué promesa divina te espera? ¿Qué palabra has recibido pero aún no ves cumplida? Tal vez es la restauración de una relación, la sanidad de tu cuerpo, un cambio laboral o la provisión económica que ansías. En lugar de caer en la ansiedad, conviértete en aprendiz de Elías. Busca un lugar apartado, inclínate en oración y espera. Envía tu mensajero interior, ese diálogo íntimo con Dios una y otra vez, escudriñando tu corazón por pequeñas señales de su presencia. Una paz inexplicable, un versículo que cobra vida, un consejo oportuno de un hermano. Identifica esa pequeña nube y deja que ella sea tu motor para proclamar la lluvia. La actitud de espera de Elías también nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Él no se apresura ni se demora injustamente, actúa en el momento perfecto, cuando las raíces han absorbido suficiente esperanza para sostener el aguacero.
Esa lluvia no anega, sino que da vida y abundancia. Por eso, tu corazón debe prepararse para recibirla. Aparta escollos de tu mente, resentimientos, dudas, exigencias egoístas y limpia el terreno de tu alma con el ayuno de actitudes mundanas. Así, cuando la nube se forme, nada impedirá que el aguacero de bendiciones fluya en tu vida y en tu ministerio. Escribe ahora en los comentarios: mi nube comienza con, y completa con la primera señal de Dios que has percibido en tu espera. Al compartir ese destello de fe, te alinearás con el ejército de creyentes que aguarda su lluvia divina, y fortalecerás la fe colectiva. No menosprecies ese pequeño signo, podría ser exactamente lo que alguien más necesita para avivar su esperanza. Mantente atento, porque en el próximo bloque cerraremos este estudio con una llamada a la acción, que consolidará tu compromiso de fe y te llevará a una nueva etapa de intimidad con Dios, donde tu vida no solo responderá al silencio, sino que hablará con un testimonio de transformación. Has llegado hasta el final de este viaje por el silencio de Dios, y eso merece un reconocimiento especial. Muy pocos perseveran hasta aquí. Tu corazón valiente acaba de recorrer desde el estruendo de la tumba vacía hasta la calma expectante del Carmelo, y por eso quiero que te detengas un instante y te felicites a ti mismo. Hoy has descubierto secretos que transforman tu fe, y eso solo lo consiguen los elegidos que se niegan a abandonar la escucha divina para sellar este compromiso. Te invito a escribir en los comentarios la frase "soy eco del silencio divino", y, junto a ella, explica brevemente por qué has decidido llegar hasta el final de este estudio. Este acto sencillo es tu testimonio público, un faro que alumbrará a otros creyentes que buscan señales de Dios y un símbolo de tu fidelidad al amor del Padre. Al hacerlo, demostrarás que no te conformas con respuestas superficiales, sino que anhelas la profundidad de su voz en lo secreto. Ahora, reflexiona en esto. Compartir este video no es un favor que le haces a nuestro canal, sino un acto de obediencia y compasión. Cada vez que difundes este mensaje, estás tendiendo un puente de esperanza a quienes viven en soledades interiores, como tú lo has hecho hoy. No permitas que tu testimonio quede oculto tras un me gusta aislado, más que espectadores. Necesitamos discípulos activos que impulsen esta misión de llevar aliento a cada hogar. Si aún no te has suscrito, quiero que lo hagas ahora. No suscribirse equivale a silenciar tu propia lámpara interior. Apagas la posibilidad de seguir recibiendo revelaciones en medio de tus desiertos. Pero si ya formas parte de nuestra familia, enorgullécete de tu decisión. Al presionar ese botón, proclamaste al mundo que tu fe demanda ayuda continua y que confías en este canal para avivar tu llama espiritual. Tu suscripción es el viento bajo las alas de cada enseñanza y la garantía de que siempre habrá un refugio virtual. Cuando necesites orientación divina, imagina que tu alma es un río y este contenido es el agua viva que lo alimenta. Sin suscripción, dejas la corriente sin fuente. Con ella, mantienes un caudal firme que refresca tu vida y riega la tierra de tus sueños. No temas ser visible, tu compromiso inspira a otros y fortalece el cuerpo de Cristo al demostrar que juntos podemos sostenernos. Te animo a explorar los demás videos de tu momento con Dios, cada uno es una pieza de un gran rompecabezas de revelación. Una chispa que aviva tu pasión por conocer a Jesús. No permitas que tu corazón se enfríe al cerrar este video. Más bien, deja que cada enseñanza nutra tu fe y te impulse a profundizar en la palabra con nosotros. Por último, quédate ahora unos minutos quieto y permanece en la paz de la música que está por concluir. Cierra los ojos, respira despacio y dirige al Señor tus palabras de alabanza y gratitud por este día. No interrumpas este momento de conexión, permite que tu espíritu absorba cada nota y que tu alma celebre en silencio la grandeza de tú. Dios, haz de estos instantes un santuario personal donde Él siga hablándote sin prisa. Gracias por tu compañía, por tu firmeza y por ser eco del silencio que Dios usa para transformar vidas. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo juntos la voz que resuena en lo profundo de tu ser.